Entonces, bienvenidos a la unidad número 3, que esta sí ya es más concreta, se llama Administración Pública Estatal, ¿ok? Vamos a aprovechar aquí para tener una buena reflexión también sobre justamente lo que va a caracterizar a la Constitución, ya no en su política general, que va a ser la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, pero sí dentro de esa escala de política, en esa jerarquía política, también vamos a encontrar a la Constitución estatal. Entonces, lo que tenemos que empezar a ver va a ser justamente cómo se diseña la Constitución estatal. En el caso de San Luis Potosí, que es el que vamos a utilizar de soberano, vamos a ver algunas situaciones, ¿no? Cada una de las constituciones, como estábamos comentando, pues tiene sus propias diferencias. Incluso ya sabemos que en el caso de México, cuando hablamos de la polity en general, estamos hablando que hemos tenido al menos estas tres grandes constituciones, que fueron la Constitución de 1824, luego la de 1857 y luego la de 1917. Una cosa curiosa de entender dentro de las constituciones estatales es que varias de estas, de los diferentes estados, realmente están firmadas a partir del movimiento de la Constitución o de la promulgación de la Constitución de 1917, la Constitución Federal. Pero en la práctica, muchas de estas constituciones estatales pues fueron una especie de actualización, ¿no? Como ahorita, si les llega una notificación de su teléfono que va a hacer una actualización del software, pues le dan que aceptar, ¿no? Entonces, más o menos, esto fue lo que ocurrió en varias de las constituciones estatales. Es decir, no partían de cero, porque no había tanta necesidad. De hecho, en términos reales, hay que ser bastante justos con decirlo, la Constitución de 1857 y la Constitución de 1824 a nivel federal no eran malos textos. O sea, no eran textos malos en términos jurídicamente hablando, ni en cuanto a los ideales que buscaban, ni a los objetivos sociales que estaban tratando de alcanzar. La Constitución en general de 1917, pues sabemos que tiene un acento muy marcado por la búsqueda de una justicia social, que era la respuesta a lo que sucedió o el detonante que justificó el conflicto de 1910, la Revolución Mexicana, ¿vale? Entonces, varias de estas constituciones van a ser justamente esa actualización de las constituciones que ya existían. Entonces, los estados aquí no hay una uniformidad. Algunos estados hicieron constituciones justamente después de la de 1857, algunos otros se fueron tardando un poquito más, algunos incluso habían tenido constituciones, me parece que de hecho es el caso de San Luis, que tuvo una en 1846, si no mal recuerdo. Entonces, habían tenido otras constituciones, pero digamos, la constitución de los estados que van a reconfigurarse en 1917, pues justamente lo que van a buscar es acomodarse al nuevo mandato o la nueva ley fundamental que fue la de 1917, ¿vale? Entonces, en este caso, que es la de la Constitución de San Luis Potosí, pues fue promulgada el 5 de octubre de 1917 y ha sido el fundamento jurídico que rige la entidad desde entonces. Esto es algo interesantísimo porque nos lleva a volver a entrar en el contexto de que el federalismo en México pues tiende a ser considerado un tanto artificial, porque en otras federaciones, pues primero el debate de que qué fue primero, el huevo o la gallina, pues ya habíamos dicho, en la mayoría de, prácticamente no conozco otra situación que haya sido así, pero en todos los lugares siempre habían existido primero estados configurados que habían generado después una federación, habían acordado ese tratado de federación o de confederación, que es el caso de Suiza. Pero en el caso de México no, porque primero existió la Constitución de 1824 y entonces dice, vamos a transitar a ser ahora un país federalista. Y eso implicó que entonces las constituciones federalistas surgieran después. Y entonces los gobiernos de los propios, digamos, entidades estatales surgieron después. La Constitución creó los estados, ¿no? Ahí fue al revés, ¿no? Primero fue el huevo, la gallina, no sé, fue al revés de como lo hayan querido plantear ustedes, ¿no? Es muy curioso, porque entonces quiere decir que estas constituciones que van surgiendo, pues decíamos la de San Luis fue del 5 de octubre de 1917, van a ser creadas ya sobre ese ADN nuevo de la propia constitución del 17, ¿no? No es que primero hayan estado los estados, como sucede en otras latitudes. Entonces, esta constitución va a tener ya ahora en el año del 2025, va a cumplir sus 108 años de vigencia. Eso habla bien de un mandato constitucional, ¿no? Que sean mandatos longevos. Ya lo habíamos visto en el caso de los Estados Unidos, pues es una constitución muy añeja que ha tenido pocas variaciones. El caso de esta de 1917, lo correcto que sería, muchachos, lo correcto sería que esta constitución perdurara por muchísimo más tiempo. Claro, si estuviera bien diseñada. Como no estaba bien diseñada, pues, o más bien como la cultura política
de los políticos ha sido el estarle metiendo mano, pues ya tiene muchas modificaciones, ¿vale? Eso es un tema a debate. Entonces, a lo largo de estos años, esto es un dato que no estoy tan convencido, pero la Constitución de San Luis se supone que ha tenido 28 reformas. Entonces, la última que tuvo ahí fue la de diciembre del 24, justamente para modificar el proceso electoral para la selección de magistrados, porque hubo esta reforma al sistema judicial, ¿no? Entonces, se tuvo que adecuar también la Constitución de San Luis para que estas disposiciones llevaran a los magistrados y jueces a ser elegidos por el voto popular. No vamos a entrar en ese debate, ya veremos, ya la historia nos dirá si fue una decisión correcta o incorrecta. Pero bueno, en esta situación, ¿qué es lo que quiero demostrar con esto? Que los estados no han necesitado estar modifique sus propias constituciones. Las han tenido muchas veces que modificar justamente por esa dinámica federal de estar manoseando, de estar trastocando los preceptos constitucionales fundadores, ¿ok? No porque el legislador a nivel local sienta que no está funcionando su legislación estatal, ¿ok? Bueno. Aquí es interesante reflexionar, ¿para qué fue creada la Constitución estatal? ¿No? O sea, en este caso, en el caso de la de San Luis, pero que es la misma situación para la mayoría de los estados, pues yo diría que para todos, es que se dan estas leyes fundamentales estatales para ser la norma fundamental en la que se va a organizar la estructura y funcionamiento. Apúntenlo porque esto se los van a preguntar, esto va a venir en exámenes, ¿no? Es que allí, en esta norma fundamental, es donde viene la estructura, el cómo se organiza, cómo está el funcionamiento del gobierno estatal, es decir, la personificación del Estado, del representante de ese poder ejecutivo que va a ser el gobierno del Estado. Y ahí también van a estar, por supuesto, aseguradas la protección de los derechos humanos para promover el bienestar de los habitantes de ese territorio en específico que es el Estado, ¿no? Entonces, esta Constitución establece también un marco jurídico que va a reflejar las aspiraciones de un Estado democrático, republicano y laico, sobre todo laico, que esa es la herencia de la Constitución del 57, de 1857, se traspasó a la del 17, ¿no? Donde el poder, pues obviamente se va a distribuir justamente entre estos poderes de la Unión, que va a ser el legislativo, el ejecutivo y el judicial, pues para garantizar ese equilibrio y evitar la concentración del poder. Muy importante en las repúblicas esta división de los poderes, donde ustedes pueden encontrar un texto donde literalmente puede decir es importante que existan estas divisiones en el poder y que se tenga una forma de gobierno republicana para que haya contrapesos y que ninguna de estas grandes masas de gente pueda tener el control total del país, es decir, para que se respeten a las minorías. Lo van a encontrar ustedes en El Federalista, este gran libro, ¿no? Donde escribe Hamilton, Madison y Jay, que son los que promueven la ratificación de la Constitución estadounidense, ¿ok? Ahí lo pueden encontrar donde dice eso en específico. Entonces, en el texto de la Constitución estatal, también van a encontrar este precepto de la soberanía, que decíamos es la capacidad de autogobernarse, de tomar sus propias decisiones. Y también va a venir alineado con la Constitución federal, pues el precepto de autonomía para los municipios, lo que se considera el municipio libre. También eso apúntenlo, eso siempre son materias de examen, siempre son detalles que van a venir en los exámenes, ¿no? Que dónde viene el 115 constitucional a nivel federal. Y entonces también los estados, en casi todas las ocasiones, van a tener que replicar esa idea, van a tener que decir, es verdad, la base organizativa del Estado mexicano va a comenzar con el primer nivel local del gobierno, que es, en nuestro caso, el municipio, ¿ok? Y pues también va a hablar ahí sobre lo que va a ser los procesos, digamos ya, empezar a repartir lo que va a ser las politics, ¿no? Decimos, esta es la polity y va a empezar a darte claves de decir, bueno, estos otros detalles los vamos a encontrar por acá, estos procesos aquí, estos procesos por allá, y va a empezar a repartir la serie de politics que van a ser las leyes secundarias, ¿no? Entonces, también van a venir, sobre todo ahora que han sido las últimas reformas, van a venir, por ejemplo, detalles sobre la promoción de la igualdad de género en los espacios de las decisiones públicas. Y pues digamos que esto es un poco más subjetivo, pero la mayoría de las constituciones estatales van a adoptar un compromiso con la preservación de la diversidad cultural y étnica, ¿no? Que va a reconocer los derechos de estas comunidades indígenas, que son importantes en el caso de México, y por supuesto de las minorías. Esta constitución, les digo, las de los estados a este nivel, va a buscar pues fomentar un ambiente de justicia, seguridad y de desarrollo sostenible que contribuya al progreso integral de los estados. Ahora, es importante que ustedes entiendan el debate actual.
Esto está en este momento así determinado en las constituciones locales, estatales en México. Pero hace rato vi una nota en los medios de comunicación que el estado de Iowa en los Estados Unidos acaba de echar para atrás justamente algunos preceptos de su constitución estatal donde se le daba mucha importancia a la preservación de las pequeñas comunidades étnicamente distintas. Entonces no pensemos que pueden existir también modificaciones a las leyes estatales que ustedes ya tendrán en su propia consideración el pensar si son cosas que van a ayudar o que pueden incluso llegar a ser pues retrocesos institucionales. A mí particularmente me parece que no defender a las minorías étnicas en un país como los Estados Unidos, en el estado de Iowa, pues me parece más bien un retroceso. Para otros seguramente va a implicar algo positivo, porque pues también es no marcar diferencias y no darle privilegios a una parte. Por supuesto, esto depende mucho de qué lado de la población estés tú, ¿no? De tus propios orígenes, es como lo vayas a interpretar. Pero bueno, esto lo pongo en la discusión porque no pensemos que las constituciones son inmutables y nunca vayan a cambiar. Aunque yo ya lo comentaba, las constituciones estatales no tienen tantos cambios abruptos, la verdad es que no tienen tanta injerencia, no han sido tan intervenidas, la realidad es que puede llegar a darse el caso en que puedan mostrar este tipo de cambios que sí pueden llegar a afectar a ciertos estratos de la población o ciertos estratos de gente que conforman un territorio en el estado, ¿no? Entonces, bueno, es algo interesante porque estamos viendo que alrededor del mundo los estados pues están cambiando de manera constante dependiendo, ¿verdad?, de los intereses del partido político dominante o que esté de moda en algún momento, en el caso de las democracias consolidadas. En el caso de las democracias no consolidadas, pues las constituciones, que fue el caso de México, van a seguir las órdenes del partido hegemónico, ¿no? En el caso de las democracias, pues bueno, más bien van a ser proclives a tener modificaciones cuando hay modas partidistas, ¿no? Ahora voy a revisar un poco lo que es el diseño de la Constitución. En este caso, decíamos, el ejemplo es el de San Luis Potosí. Les voy a mencionar muy breve cuáles son los títulos que comprende, es decir, los temas que comprende la Constitución de San Luis Potosí. Ojo, porque estos temas no van a coincidir siempre. Hay varios que sí, ahorita vamos a hablar de estas coincidencias y de las diferencias también. Pero bueno, en el caso de San Luis Potosí, el título primero habla del Estado, su forma de gobierno, la soberanía, el territorio, luego de los principios constitucionales, luego va a hablar de los sistemas de protección de derechos y el medio de atención a controversias. Posteriormente va a hablar de la población, luego de la participación de los ciudadanos en los procesos electorales, en el referéndum y el plebiscito, que esta suena que fueron cosas integradas no hace mucho tiempo, son reformas nuevas. Después va a hablar del poder legislativo, luego del poder ejecutivo y otro título para el poder judicial. Posteriormente habla del patrimonio y de la hacienda pública del Estado. Después ya va a hablar en concreto de esto que estábamos viendo, de cómo se organiza el municipio libre. Después va a hablar de la justicia penal, después de la justicia administrativa, después va a hablar de las responsabilidades del juicio político y del sistema anticorrupción. Y finalmente va a tener un apartado que se le va a llamar prevenciones generales. ¿Ok? Este es el diseño que tiene la Constitución de San Luis Potosí. Ok, ahora vamos a ubicar justamente pues dónde está la administración pública en la Constitución estatal, porque todo lo que estamos viendo, como ustedes se fijan en los diferentes títulos, no todo realmente se trata de lo que le va a tocar al Ejecutivo, al gobernador y a su administración pública, no. Aquí vienen conceptos generales de las reglas del juego que va a tener el Estado de San Luis Potosí, pues para poderse organizar, para poder dirimir los conflictos, los malos entendidos entre las diferentes partes de la sociedad y lo que va a hacer también los ejercicios de rendición de cuentas, de supervisión, lo que le llaman en Estados Unidos accountability, ¿no? La rendición de cuentas, y otras cosas que tienen que ver con los principios fundamentales de los derechos humanos, de los individuos, del territorio. Entonces, vienen varias cosas, pero ya en concreto de lo que va a hacer la administración pública a nivel estatal, pues hay que identificar, ¿no? Uno de los artículos más importantes dentro de la propia Constitución estatal, que obviamente esto va a depender de qué constitución, de qué estado estemos nosotros hablando, pues bueno, va a ser el que se refiere a la responsabilidad, ¿no?, del gobierno. En el caso de San Luis Potosí está en el artículo 80, donde se menciona que el gobernador es el responsable de presentar ante el Congreso un informe del Estado que guarda la Administración Pública Estatal cada año. Entonces, el responsable en este caso va a ser el gobernador, ¿no?, de estar al mando de la Administración Pública Estatal, y le va a tocar comparecer
frente a su Congreso local. Luego está este artículo número 82. Fíjense, porque este es muy importante en el caso de San Luis Potosí, ¿no? Dice ahí, el gobernador del estado se auxiliará con las dependencias y entidades que prevé la ley orgánica de la administración pública para el despacho de los negocios de su competencia. Para que vean que el léxico que están utilizando a veces se ve que fue hecho en otro momento, porque ya casi nadie le llama negocios a los asuntos de los estados, ¿no? Ahora lo han dejado más para el ámbito de la administración privada. Bueno, esta ley, que es se está refiriendo a la ley orgánica de la administración pública, esta ley determinará las atribuciones de cada una de las dependencias. Definirá las bases generales para la creación de entidades paraestatales. Vemos ahí dos figuras ya, las subrayamos. Dependencias y las entidades paraestatales, así como la intervención del Ejecutivo para su operación. Complementariamente, los reglamentos interiores de las dependencias prevendrán su organización, funcionamiento y atribuciones específicas. Ojo aquí, porque entre los estados, primero, no van a encontrar estos artículos en el mismo orden. Lo que aquí puede ser el 81 en otro estado puede ser otro número, pero no solo eso. Pongan atención en esta situación. En el caso de San Luis Potosí, como el de muchos estados, se llama esta ley secundaria la ley orgánica de la administración pública, pero en otros estados no. Por ejemplo, en Veracruz me parece que se llama ley orgánica que regula el poder ejecutivo, pero para el caso es lo mismo, ¿vale? Entonces es muy interesante porque en este artículo 82 se define que el gobernador se va a apoyar en dependencias y en las entidades que va a señalar, ¿quién? La ley orgánica de la administración pública. Aquí ya le pone nombre, ¿no? Está diciéndonos que del nivel del polity, que es lo que veíamos como la base del pastel, está diciendo, ok, vamos ya a sistematizar la función de gobierno. Y esta función de gobierno le va a corresponder a la ley orgánica de la administración pública. Es decir, ahí sí ya le va a tocar a la segunda sección del pastel, que va a ser el politics, que va a ser esa ley orgánica de la administración pública. También aquí yo le puse esta notita. En el caso de Yucatán, se llama Código de la Administración Pública, porque les decía, en el caso de Veracruz tiene otro nombre, pero ya ven, en Yucatán también le cambiaron el nombre, y en su artículo 57 está esto, ¿no? Entonces, no todas las figuras legales se llaman igual entre los diferentes estados, ¿no? Entonces, para que esto lo tomen en cuenta, por si algún día necesitan trabajar en una administración distinta, o por alguna situación tienen que hacer referencia a esta figura dentro de otro estado de la federación, mucho cuidado, porque muchos políticos justamente hablan así, sin propiedad. Y la verdad, cuando tú estás hablando de instituciones y no saberte el cómo se llaman las cosas, porque ni siquiera lo buscaste en internet, se llama falta de respeto, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado como funcionarios públicos de cuáles son justamente las normas, aunque sean equiparables y hablen de lo mismo. Es más, pueden ser una calca de los mismos objetos sociales y de cómo estén redactadas incluso, pero los nombres a veces pueden llegar a variar entre entidades. Vale, haciendo esa distinción, para ustedes que son funcionarios públicos profesionales. Bueno, vamos a hablar ahora de justamente las responsabilidades que van a tener los servidores públicos. Esto, en el caso de San Luis Potosí, está en el artículo 84 y dice, los titulares de las dependencias del Ejecutivo van a ser los responsables de todas las órdenes y providencias que autoricen con su firma. Cuidado aquí, porque todo lo que ustedes firmen va a generar ciertas responsabilidades, ¿no? También lo que van a ser las faltas, omisiones y las violaciones en las que incurran con el motivo del ejercicio de sus funciones. Entonces, no solamente los actos cometidos pueden ser sancionables desde el punto de vista jurídico de la propia Constitución estatal, sino también las omisiones, lo que no hagan, lo que hayan dejado pasar. Y aquí ha habido muchos casos donde se les imputan a los servidores públicos que sabían de un acto, por ejemplo, de corrupción, colusión, peculado, y que a pesar de saberlo, a lo mejor no se vieron beneficiados con el acto, pero no lo reportaron, es decir, ahí están actuando por omisión, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado. Los que han estudiado leyes comprenden perfectamente esta situación, pero bueno, que sepan que en la Constitución, en las constituciones estatales, la mayoría van a estar también diciéndonos, indicándonos cuáles van a ser justamente esas responsabilidades en los que pueden llegar a ser sancionables los servidores públicos. Otro título, después de que en el caso de San Luis Potosí es el título 7º, que habla del Poder Ejecutivo, acá va a hablar el título 9º del patrimonio y de la hacienda pública del Estado. Entonces aquí en este título
va a abordar la administración de los recursos económicos y los bienes que va a tener el Estado, incluyendo ahí la recaudación de los ingresos, la administración financiera y el presupuesto estatal. También va a hablar este título noveno sobre los principios y normas para la gestión de la hacienda pública, tanto a nivel estatal, pero también va a considerar lo correspondiente a nivel municipal. Entonces, esto es muy importante para la planificación y la ejecución efectiva de lo que van a ser ya las policies, es decir, los programas gubernamentales. Entonces, esta parte de la hacienda pública la pueden encontrar en el caso de San Luis Potosí, en ese título noveno, ¿de acuerdo? Después, también yo les estaba comentando que obviamente en la jerarquía jurídica de los Estados Unidos mexicanos, pues vamos a tener que considerar justamente esa alineación que nos va a dar la polity, ¿no? En este caso, el principio de la organización, de la fundamentación organizativa, pues va a ser el municipio libre a través de ese artículo 115 constitucional que ya lo hemos remarcado varias veces, pero en varios de las legislaciones estatales tienen cosas muy importantes o muy específicas que tanto le atañen al municipio como a la administración pública estatal. Entonces, sí, es verdad, vamos a estar viendo que se va a hablar de la organización municipal, pero también va a establecerle a la administración pública estatal cómo deben de organizarse y funcionar estos municipios, pero dentro ya de la lógica del Estado, ¿no? Porque es justamente esta ley fundamental estatal la que les va a dar a ellos su margen de maniobra. Entonces, por supuesto, obviamente, deben de regirse sobre lo que les va a dar como base el artículo 115. Pero eso no quiere decir que nada más se deben de fijar los municipios en lo que está diciendo el 115 constitucional, sí como norma primaria, pero también tienen que revisar si hay cosas específicas que le van a atañir directamente al Estado. ¿Por qué? Porque estábamos viendo justamente que los estados van a generar reformas o van a tener títulos incluso que van a ser muy particulares. Entonces, muchas veces esos títulos le van a decir al municipio, o sea, esto aplica, por ejemplo, para los municipios que tenemos con colindancias a ríos, no sé, o con colindancias al mar, o que tengan estas comunidades, decíamos, indígenas, ¿verdad? Entonces, puede ser que ahí el municipio tiene que hacer este escrutinio, o sea, el representante municipal, y es que perdón que sea tan insistente con esto, pero como en un país democrático sucede mucho que hay alternancias de poder, luego los presidentes municipales llegan y entonces creen que con leer el artículo 115 constitucional, pues ya con eso pueden gobernar, y no. Los estados en sus constituciones, pues obviamente van a tener ciertas disposiciones que deben de conocer los presidentes municipales, que pueden tener implicaciones en su propio municipio, ¿no? Entonces pueden llegar a tener o pueden llegar a incurrir en sanciones muchas veces porque no se dan cuenta de esas particularidades que está marcando el Estado, ¿ok? Entonces, se les está poniendo ahí una responsabilidad a los gobiernos locales de que deben de poner atención en esta interacción con el gobierno estatal. Entonces, esos van a ser aspectos muy importantes para comprender lo que va a ser la administración pública descentralizada, o que sería la aspiración de tener una administración pública descentralizada, ¿no? Entonces, se especifica también en alguna parte de este título décimo, en el caso de San Luis Potosí, que no va a haber intermediarios entre el ayuntamiento y el gobierno del estado. Recordemos que la figura de gobierno a nivel municipal son los ayuntamientos, es el representante del municipio, ¿ok? Esto se hace porque se está emulando justamente el precepto constitucional a nivel federal, en el que dice que no va a haber ningún intermediario entre el estado y la federación. Entonces se replica esta misma lógica y se pone esta condición o esta virtud de que el ayuntamiento no necesita un intermediario frente al gobierno de su estado, ¿vale? Entonces así es como vamos a encontrar, digamos, ya más concreta, la administración pública dentro de las constituciones estatales. Es donde más se va a expresar. Más o menos va a haber algunos títulos que van a ser muy particulares, donde obviamente va a tener otras funciones de administración pública, pero digamos que en términos generales, ahí es donde se va a encontrar en esos títulos, ¿no?